Buenas tardes a todos nuestros auditores. Estamos nuevamente en un programa Cero a la Izquierda, ahora solamente con Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Alberto? Vamos a hacer tratar de hacer un programa más interactivo porque somos los dos. Lamentable la ausencia de Carla Adman, que no pudo llegar, está en Valdivia ella, como sabemos. Claudio Sangüesa también se excusó por problemas laborales, y Lucas Cifuentes. Pero de todas maneras, tenemos preparado algunos contrapuntos. Y vamos a comenzar con esta jornada, con esta convención que tuvo la democracia cristiana, Alberto, el fin de semana, porque lo conversábamos antes de comenzar el programa. Hay un contraste muy fuerte, me parece a mí, no sé qué opinas tú, Alberto, entre lo que uno conoce de la historia política de la democracia cristiana, que en este país ha sido muy importante, ¿no? La historia política, desde luego, de antes del 73, pero también la historia política de la democracia cristiana durante la dictadura militar y en parte también durante la transición, ¿no? Donde la democracia cristiana juega el rol central del partido pivote. Qué lejano están esos tiempos, ¿no? De la democracia cristiana que levanta este proyecto en Chile de un modelo de desarrollo no capitalista, ¿no? Qué lejanos están los tiempos de la tercera vía real. La tercera vía real. Qué lejanos están los tiempos de la democracia cristiana de Bernardo Leyton, de Radomiro Tomic, ¿no? De esos grandes dirigentes de la Falange y después de la democracia cristiana que postulaban un ideario, ¿no? No solamente de sociedad, sino de hombre, de ética pública, de ética societaria, de cultura. A lo que estamos viendo hoy día en la democracia cristiana, que a todas luces devela simplemente un juego de poder bastante estrecho por lo demás, ¿no? Yo quiero subrayar un punto ahí para que lo discutamos. Todas las luces se han centrado en la proclamación de Carolina Goich, pero no nos olvidemos de esta jugarreta, me parece a mí, que hace Jimena Rincón, ¿no? Que nos anuncia al país las verdaderas razones, aparentemente, como ella dice, de por qué deja el Ministerio del Trabajo en su momento. Y ella dice, está construyendo un relato que deja el ministerio porque estaba en diferencias políticas profundas con el Ministerio de Hacienda. Cuestiones que nunca dijo cuando era ministra y que ahora aparentemente la está dando a conocer, creo yo, para construir un relato de su candidatura, ¿no? Lo que habla un poco de la talla, de la estatura de los políticos chilenos, muy lejana de estas figuras que yo nombraba. Y lo otro, el otro subrayado que dejo ahí para que hagamos el contrapunto, es que, bueno, la voltereta que está haciendo Jorge Burgos, ¿no? Recordémonos que Jorge Burgos es una figura que levanta al lago, está en el corazón del laguismo, pero cuando el laguismo no prende y está en riesgo incluso de no poder inscribir su candidatura por los problemas de refichaje del PPD, Burgos rápidamente se acomoda en la tesis más conservadora de la ADC, que es llegar a primera vuelta, de fijar una posición identitaria, o que ellos llaman identitaria, pero que a todas luces aparentemente es fijar una posición de poder al interior de la coalición, y bueno, y Burgos se acomoda a ese escenario. Entonces vemos en esas dos figuras un contraste fuerte, ¿no? Quiero marcarlo así, puede ser injusto, pero bueno, son las figuras que tenemos. Un Jorge Burgos, una Jimena Rincón, y por otro lado tenemos la vieja añoranza de Radomiro Tomic y Bernardo Leyton, ¿no? En la historia gloriosa, hay que decirlo, de la democracia cristiana en su momento, ¿no? Sí, planteas un asunto que roza con la problemática del sentido de la historia asociado a un partido político. Yo creo que efectivamente, si uno le pone carne a todos una serie de casos, va notando una cierta pérdida de profundidad, de sentido vital de la democracia cristiana. Tú dices lo de Jimena Rincón. Jimena Rincón en el Ministerio del Trabajo se retira exactamente en la fecha que tenía que retirarse para poder ser candidata a senadora. O sea, no hay ninguna señal política de un retiro asociado a una diferencia política. Es el retiro de la fecha exacta para poder ser candidata a senadora. Por tanto, parece no ser muy viable señalar una hipótesis de mayor estatura. Carolina Goich, por ejemplo, la ruta de Carolina Goich habla de esto que ya se transformó en un lugar común, que es el color amarillo para la ADC. Carolina Goich viene... hago la metáfora al color, pero en realidad ya viene de los colorines, ¿no? Seguidores de Adolfo Saldívar. Adolfo Saldívar, un personaje que es clave en la transición, no tanto como su hermano en términos políticos, pero sí mucho en la articulación empresarial. Formador del PRI, no nos olvidemos. Formador del PRI. Él es el que arma la estructura que permite el arribo. No olvidemos que SQM
Sí. Ponce Lerú tenía medio claro de que la vida, su viabilidad política en Chile, dado ciertas distancias con la Corfo actual y qué sé yo, iba a tener en algún momento algún problema, y él estaba muy interesado en Argentina. Sí. Y eso lo hace a través de Adolfo Saldívar, que, bueno, le entregan, se consigue, quién sabe, la embajada en Argentina, y le monta una operación, ya sabemos ahora, con ese QM muy, muy fuerte. Y ese es un partido, perdona, Sí. el PRI termina siendo un verdadero partido de intermediación Sí. financiera Sí. de CQM para los dineros de la política, que después, bueno, sabemos se irradian en el resto de Exactamente. los partidos, digamos. Exactamente. ¿no? Entonces, Es la puerta de entrada, finalmente. Carolina Goich viene de ese mundo cultural interno de la democracia cristiana. Luego es, de alguna manera, queda un poco adoptada porque se la juega por el bacheletismo. En una maniobra incomprensible, porque ella venía de una ala más conservadora. Se va con el ala progresista de la nueva mayoría, presuntamente, con esta cosa que tiene Michelle Bachelet de relacionarse mucho más con las personas que con las visiones políticas. Con los afectos. Claro, los afectos por sobre la visión política. Y se va con ella, está con ella un tiempo, y de pronto da el giro a la presidencia del partido. Llega ungida como una señal hacia el bacheletismo, pero en realidad inmediatamente sin darle espalda, porque ella no es de ese estilo de ser más agresiva, pero sí empieza a articularse mucho más fuertemente con el sector político más conservador, ¿ya? Con Guterres Martínez, con los Walker, y empieza a operar en esta lógica de lo que conocemos de la ADC, que es la histórica operación del chantaje. O sea, aquí tenemos una ADC que históricamente en la transición se dedica a chantajear de que me voy, y todos sabemos que no se van, pero el PS siempre juega que se va a ir. Y siempre dice, oh, qué terrible, se van a ir, tenemos que hacer algo, ¿no? Y es un juego aprendido, que todos lo sabemos. Es como hay una canción de Rafael que se llama Siempre estás diciendo que te vas, y termina diciendo, y no te vas. Pero hay una cosa más, mira, Sí, metiendo otra aguja ahí en la Convención Democrática Cristiana. Y esto lo digo a propósito de una conversación. Tú sabes, yo hago clase aquí en la Facultad de Derecho, entonces me toca tener colegas de distinto color político, como esa facultad acostumbra. Carlos Uneus, que es un histórico militante de la democracia cristiana, hoy día muy crítico de la democracia cristiana, y yo creo que no le debe importar que transparente alguna de las conversaciones que hemos tenido, porque Carlos Uneus está haciendo un punto muy fuerte de crítica a lo que ha sido el rol de la democracia cristiana en esta... La transición. Más que la transición, en la etapa actual, en donde se han develado la colusión entre el dinero y la política, ¿no? Porque también una de las cuestiones que uno echó de menos en esta convención, para que veas que es una convención meramente instrumental, ¿no? En la articulación, de alguna manera, de ponerse en la pole position de lo que viene de las elecciones, es una crítica fuerte a lo que acababa de pasar con el senador Pizarro, ¿no? El ex hombre fuerte de la ADC, que evidentemente en los procesos judiciales se ha sabido que tenía una relación al menos compleja con estas boletas ideológicamente falsas, o boletas falsas derechamente, ¿no? De asesorías verbales que hacía a través de sus hijos, y que yo sé que produjo mucho impacto, mucho daño en las bases de la ADC, pero muy poco debate se dio en esta convención respecto a una crítica frontal respecto a ese elemento que es estructural de lo que ha sido la democracia cristiana en los últimos 10 años, creo yo. Claro. La colonización de la política por parte del capital de las grandes empresas. Carlos Uneus en eso hace un punto importante, creo yo, ¿no? Hay bases democráticas cristianas que no están siendo representadas en este juego de la política que hoy día vimos el fin de semana pasado en la convención de la ADC. Sí, tú lo que planteas efectivamente es bien... tiene relación básicamente con además una cultura de la democracia cristiana que, si bien era objetivamente siempre muy distante del comunismo, era también muy crítica de las dinámicas del capitalismo, y que efectivamente intentó construir... después hay un giro, el giro conocido como ordo liberal alemán, que le da más peso al capitalismo, pero siempre resguardando el espíritu comunitario, tratando de mantener ciertas vertebraciones sociales, cosa que evidentemente nuestra sociedad no construye. Pero hemos visto una ADC muy activa en defender lo que podríamos llamar una especie de sistema de prebendas sociales, o sea, ni siquiera prebendas políticas propiamente tales, que también, ni siquiera solamente el cupo de determinado poder de relación con el dinero, sino que además toda una serie de prestaciones sociales en las cuales ellos tienen
una relevancia preferente, le hace colegios particulares subvencionados, le hace centros asociados a la atención de la infancia, ¿ya? Toda clase de centros que están muy vinculados a sus militantes más relevantes y donde ellos han sido un bastión inexpugnable más allá de la discusión política propiamente tal. Entonces, da la impresión de que efectivamente es un partido que ha perdido su base central, que eran los valores. Una fuerte idea de asociación a los valores que evidentemente la política muchas veces cuestiona, pone en entredicho, pero lo del sábado fue una puesta en escena bien ridícula, porque yo me acuerdo que estaba fuera de Santiago y me tocó ir a varios medios y me preguntaban, ¿y qué se espera de la reunión de la ADC del sábado? Todos sabemos lo que va a pasar, o sea, van a proclamar a Goich y van a decir que todavía no saben si van a ir a primaria o van a ir después a primera vuelta, cuando todos sabemos que van a ir a primaria, ¿ya? Pero ese juego lo van a hacer siempre. Y además, en una perspectiva un poquito más larga, este tipo de convenciones, que finalmente cristalizan un momento de la política, en este caso de la democracia cristiana, permiten una reflexión relativa a este punto que yo no sé si tú recuerdas, Alberto, que siempre al interior de la ADC o de la dinámica política chilena se decía lo extraño que era que una democracia cristiana en el mundo estuviera aliada en una coalición de centro-izquierda, ¿no? Recordemos que la democracia cristiana habitualmente, en los países que existen, en Alemania particularmente, tiene coaliciones con partidos más bien de derecha, ¿no? O de liberales de derecha más bien, ¿no? Y en Chile se veía como un caso raro, una excepción de que estaba aliada con una centro-izquierda. El problema, hoy día uno mirando para atrás la historia política de la democracia cristiana durante los años de la Concertación y en particular de la nueva mayoría, uno logra entender que el rol de la democracia cristiana en Chile durante estos años ha sido aliarse con eso que se ha llamado la segunda derecha o la otra derecha que habita la nueva mayoría o la Concertación. Y ese es un punto que yo creo que hay que empezar a afirmar con mucho más fuerza. Se hizo políticamente hace algunos años, pero en realidad nadie pescó mucho. Pero hoy día, cada día es más evidente que la nueva mayoría, en la ex Concertación, habitó y habitaba con fuerza, y sigue habitando, creo yo, una otra derecha, digamos, ¿no? Que a la par de la derecha propiamente tal, la política, la que está afuera, conjugaba intereses de grandes capitales, intereses de un modelo económico que en lo político y en lo económico era muy conservador, muy retardatario de demandas sociales, ¿no? Y la ADC ha jugado un rol fundamental. No solamente la ADC, también la vinculación de la ADC con lo que se llama el partido transversal de la Concertación. Pero hombres como Guterres Martínez, que siguen vigentes actualmente en todo su esplendor en la política chilena, tremendo poder, son articuladores, no son articuladores de lo que nosotros decíamos delante, este proyecto innovador del modelo no capitalista de desarrollo, que uno esperaría que estuviera vigente hoy día en los debates de la ADC. Son articuladores finalmente de los intereses más rancios de la derecha chilena que colonizan esta centroizquierda. Entonces, en última instancia, raya para la suma, no hay mucha excepción en la democracia chilena en los últimos años en Chile. Así como en Alemania fueron aliados de la derecha, en Chile son aliados, evidentemente no explícitamente, pero terminan siendo aliados de intereses que son más bien conservadores, de derecha, ¿no? Entonces la democracia cristiana allí tiene un debe muy grande, muy fuerte, para lo que históricamente llegó a representar al menos los 60 y los 70, ¿no? Yo creo que las hipótesis soterradas siempre tienen algún nivel de eficacia. Y hay una hipótesis que a mí la contó en clase, no me la contó a mí, la contó en clase un profesor demócrata cristiano, que me lo contó en un curso en un magíster de ciencia política en la Chile, donde nosotros estábamos. Éramos compañeros de ese magíster. Éramos compañeros. Ahí nos conocemos. Y de haber sido el año 99, no sé, 2000. Y este profesor comenta en una de las clases comentando sobre la transición y los procesos, él dice, bueno, yo estuve, dijo, en una reunión en la ADC donde se plantea la hipótesis siguiente, de que dado que la ADC tomó una articulación política con el bloque de izquierda, ¿ya?, del sistema político, fundamentalmente con el PS, más la articulación del PPD intermediando, con la acumulación de votos que ello implicaba, ellos asumieron que lo que iban a tener era, una coalición de gobierno que iba a ganar tantas elecciones presidenciales como el PRI, esa era la primera hipótesis, ¿ya? Y en segundo lugar, que ellos tenían la manilla, al estar en la posición de centro, de esa coalición política. Creo que ese subtexto
ese imaginario, esa sensación de superioridad electoral que parecía efectivamente de una contundencia irrefutable, fue suficiente para articular un conjunto de prácticas posteriores. La sensación de impunidad política, ¿no? Una sensación relativamente de impunidad jurídica, una cierta realidad de esa impunidad, hay que decirlo, ¿no? Cualquiera que mire el juicio a Patricio Walker dirá que al menos fue una relación con la justicia bastante complaciente. O sea, no le pidieron revisar los correos, nada. O sea, no hay pruebas suficientes y no se habían recogido pruebas para que hubiesen pruebas suficientes. Entonces, da la impresión, y esta relación de ostentación del poder. Yo no dejo de recordar esa escena donde cuando se denuncia que el senador Saldívar, Andrés en este caso, había estado muy nutrido por una serie de recursos provenientes de diversas grandes empresas, entre ellas Aguas Andinas. Él convocó a un periódico importante de La Plaza y les mostró en su escritorio todos los informes que él había hecho, informes en derecho, a esa empresa, que eran informes reales y que por tanto no habían boletas ideológicamente falsas. Con el detalle que en todo ese proceso, ¿ya?, este senador, ¿ya?, se articulaba con una empresa donde tú puedes hacer o no hacer los informes en derecho, pero en la práctica sabes que eres un actor en la política bastante importante. No, absolutamente. Pero también, Alberto, es interesante analizar la contrapartida, ¿no? Esto es, cómo la democracia cristiana le sirve de excusa, hay que decirlo a esta altura, a los sectores más bien de izquierda o centro-izquierda que han habitado la concertación o la nueva mayoría para finalmente terminar diciendo siempre lo que terminan diciendo, de que no pudimos cumplir el programa de transformaciones importantes, qué sé yo, que queremos llevar a cabo. Eso durante toda la década del 90, tú sabes, lo dijeron, pero en ese caso la excusa fue, bueno, habían enclaves autoritarios, la Constitución, Pinochet, el miedo, etcétera. No pudimos hacer. Pero cuando se acabó esa excusa, vino la excusa de los sectores de la democracia cristiana que jugaron como pivote para impedir eso. Y en el caso del gobierno de la nueva mayoría actual, de Michelle Bachelet, es muy evidente. Pero de alguna manera ese salvamento de que los sectores, el Partido Socialista, el PPD, qué sé yo, los sectores más, comillas, progresistas de la concertación, de la nueva mayoría, tienen esa excusa, impide hacer una crítica también más radical, que yo creo que es la crítica que está haciendo, ojo, Fernando Atria, al interior del Partido Socialista, cuando está diciendo, nosotros no podemos seguir entregándole la posibilidad de renunciar a ser un partido realmente transformador, o de izquierda, o socialista, ¿no?, bajo la excusa de que no podemos hacer lolita a la democracia cristiana, ¿no? Porque ese es el juego precisamente de la derecha anclada dentro de la nueva mayoría. Entonces, la democracia cristiana, los operadores de la democracia cristiana, con Gute Martínez a la cabeza, logran una doble victoria, ¿no? Logran alinear, ¿no?, los intereses que históricamente la democracia cristiana en todo el mundo, por lo menos en la época de los últimos 20 años, han estado alineados con sectores de derecha, lo logran hacer en Chile, como ya dije antes, pero al mismo tiempo le dan una buena excusa a los sectores de, comillas, de izquierda de la concertación o de la nueva mayoría para decir, bueno, lo intentamos, presentamos un proyecto, un programa transformador, pero no lo logramos porque si lo logramos, si vamos más allá, nos peleamos con nuestros socios de centro, y ya sabe la historia política del país, que no se pueden hacer grandes transformaciones si no se tiene al centro, le hace democracia cristiana de este lado. Lo que es una tremenda falacia, porque tú puedes construir precisamente un nuevo centro a partir de un proyecto transformador, derecha y decididamente, no sé si de izquierda, pero al menos progresista, mayoritario y, bueno, en ese sentido radicalmente democrático. Bueno, ahí tú le estás dando estás entrando en un análisis que deberíamos retomar después de la pausa, que es el tema de la vinculación electoral, la estrategia electoral que establece la democracia cristiana a partir de esta decisión, que tiene mucho que ver con la presencia de un Guillé, que puede acaparar el centro, un temor al acaparamiento del centro político, un esfuerzo por tirar a Guillé a la izquierda, ¿ya?, ante el temor también de la irrupción del Frente Amplio, y con una candidata muy interesante desde el punto de vista del producto candidato. No lo olvidemos que los candidatos tienen una dimensión que es más que nada la dimensión de producto, que es una parte del asunto, y Carolina Goich es un producto de muy buena calidad, y que puede tener un retorno interesante para la DC en términos de poner a Guillermo en una situación de mayor competitividad. Vamos a la pausa y volvemos rápidamente. En menos de 2 minutos estamos de vuelta.
estamos de vuelta acá en Cero a la Izquierda, estamos con Ricardo Camargo, y estamos, bueno, evidentemente tratando de dar partiendo desde este análisis sobre la democracia cristiana, dando pie a un análisis sobre el escenario que se viene en la política nacional y que está relacionado también con la disputa presidencial que de alguna manera va articulando el escenario. Carolina Goich aparece hoy con cierta fortaleza, creciendo, fortificándose, sin duda dejando atrás a las candidaturas, haciendo irrelevantes ya las candidaturas más débiles del sector, de Lagos, de Insulza. Poniendo una tensión relevante en ese escenario. Y la verdad es que se producen varias situaciones. Primero, también Piñera tiene riesgo de perder votación por ese lado, ¿ya? Con este rostro de centro-derecha en algunos aspectos de Carolina Goich, ¿ya? Que le permite irrumpir con un escenario mucho más ético, evidentemente, que el de Sebastián Piñera. Y por otro lado, con su capacidad de permear hacia las alas más progresistas, no a través de la visión progresista, pero sí a través de cierto tono, de cierta coloquialidad, de cierta visión desde un liderazgo femenino, desde una cierta proximidad. Y en ese sentido, en todo caso, para el Frente Amplio, y ahí hay un tema interesante también, la erupción de Goich es una excelente noticia, porque obliga al desgaste de la candidatura de Guillé por ambos frentes, derechiza la discusión de la nueva mayoría, ¿ya? Y abre una brecha importante en el electorado a la izquierda de la nueva mayoría. Electorado que de alguna manera obviamente está en disputa para el Frente Amplio, entendiendo que el Frente Amplio no va a pretender solamente obtener votaciones nuevas, sino que tiene que también ir a horadar las votaciones existentes. Muchas de esas son candidaturas independientes, hay una parte importante de Marco Enríquez que probablemente tendrá que llegar al Frente Amplio, hay una parte importante de la población que votó por otras candidaturas en la elección anterior que también podrá llegar, incluso alguna votación de París eventualmente, pero sin duda hay una votación que hay que sacar desde el mundo de la nueva mayoría, y esa vinculación allí, el espacio, el debate que plantea Goich y la impugnación que plantea Guillé, es una impugnación relevante, entendiendo que además tiene detrás un aparato estratégico muy importante. Se dice que Ricardo Lagos se podría bajar próximamente para darle el apoyo a ella. Se dice que tiene a los mejores asesores de la plaza a sus espaldas. Se dice que hay una buena estructura, sí, digamos, para poder llegar a tener una buena posición en la elección. Sí, ya que tú marcas el punto del desafío para el Frente Amplio, bueno, no es un misterio que nosotros estamos en ese sector, por tanto hablamos de una parte interesada, pero es interesante cómo la nueva mayoría sigue apostando a liderazgos construidos a la manera tradicional, a esta altura hay que decir, ¿no? Como lo han hecho siempre y permanentemente a lo largo, a lo menos de los últimos 20 años, ¿no? Como levantaron a Bachelet, como se levantó Bachelet, qué sé yo. O sea, liderazgo que apelan a estos factores de cualidades blandas, digamos, que no dicen mucho respecto al contenido, etcétera, ¿no? Todo eso que se sabe también respecto a Guillén. Y ahí surge siempre la tentación para una fuerza política nueva, como el Frente Amplio, de seguir ese patrón, ¿no? De seguir un patrón similar, ¿no? De seguir un liderazgo que pudiera estar anclado en cualidades blandas. Cuando yo creo, al menos, yo tengo el convencimiento de que el Frente Amplio, si tiene un camino que recorrer en este año y en los años venideros, es mostrar dos cosas, al menos. Mostrar contenidos programáticos distintos, ¿no? Transformadores, seriamente transformadores, ¿no? Y hoy día acaba de salir una columna de Nicolás Grau con otro compañero del Frente Amplio, del equipo programático, que están anunciando el camino que va a seguir el Frente Amplio en términos programáticos. ¿Cómo lo va a hacer? Es muy interesante porque finalmente apuesta a una radical participación de la ciudadanía, pero también a una, comilla, fórmula de costeo, ¿no? De realidad, si tú querés, de ajuste de realidad, que traduzca también esas demandas, sin renunciar a ellas, a una posibilidad política real de llevarla a cabo. Yo creo que eso habla de seriedad, ¿no? Porque tú tienes que gobernar también en base a la realidad, y las realidades son las fuerzas que tú tienes, la posibilidad de avanzar, etcétera, las prioridades, etcétera. Ese es un camino, pero el otro camino también es de forma, es cómo uno va construyendo liderazgos políticos que entiendan que ese liderazgo político y esa lucha electoral se pone al servicio de la articulación de fuerzas sociales y políticas, ¿no? O la construcción de un pedazo de pueblo, como decía
el viejo teórico argentino Ernesto Laclau, ¿no? La primera y fundamental tarea de la izquierda, decía él, sigue siendo la construcción de un pedazo de pueblo. Sin un pedazo de pueblo, metafóricamente hablando, cualquier transformación de fondo se hace, la verdad, inviable. Entonces, yo creo que el desafío ahí es doble, es cómo efectivamente jugar en la cancha grande, en la cancha de los actores grandes, pero jugar el partido propio, ¿no? Porque si uno va a jugar el partido de los otros, si uno va a hacer política tradicional, te lo pongo más gráficamente, si uno sale a hacer meras puerta a puerta, ¿no? En cualquier elección, lo más probable es que no se sume ningún voto, o se sumen muy pocos votos. Si uno hace un camino al revés, uno hace el camino de convocatoria, de articulación, pone todo lo electoral al servicio de la construcción de ese nuevo sujeto, este debate que nos quiere orillar el Mercurio, que yo me imagino que tú leíste, Alberto, ¿no? De que nosotros no estamos peleando o le estamos quitando electorado al PC, etcétera, al Partido Comunista, es un debate que queda totalmente al margen, porque finalmente, si tú haces una política distinta, en la forma y en el fondo, a quien le estás quitando electorado es efectivamente a los grandes conglomerados, a la derecha, a la estructura. Cambia la estructura. Porque las mayorías no son de nada, las mayorías se construyen en función de un proyecto político que tú efectivamente pones al servicio y lo articulas con ellos. Entonces no es al PC al que le vas a quitar electorado, le vas a quitar electorado finalmente a aquellas coaliciones que han gobernado diciendo: este es el programa transformador que tengo, y al final del gobierno dicen: perdón, no lo pude cumplir porque, bueno, estaba Pinochet en su momento, estaba la Constitución en otro momento, o no me quiero pelear con la DC, o sea, excusa tras excusa. Ese es el electorado que tú en realidad tienes que llevar a convocar. Y no es fácil la tarea, pero bueno, es un desafío. Claro, lo que pasa es que lo que se debe entender es que el Frente Amplio, y ahí también hay que hacer un mea culpa, porque esfuerzos de este tipo han existido. El Frente Amplio es imposible que exista desde la ingeniería electoral. No, claro. O sea, cuando tú quieres construir una fuerza nueva, ¿ya? No vas a mirar el pasado para ver qué espacio deja el pasado para ti, porque el espacio que deja el pasado para ti es marginal. Por algo es la estructura del pasado. Y por algo en el pasado tú no existías. Y quieres pasar de cero a algo, ¿ya? Y obviamente en la estructura del pasado llegar de 0 a 3 es un triunfo. Y 3 no es nada. Entonces, frente a ese escenario... Es lo que pasó en Valparaíso también, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en Valparaíso? Se cambió la estructura. Sí. Se cambió la estructura. Entonces lo que hay que hacer efectivamente es producir un cambio en los ejes articuladores de esa configuración política. Y ese cambio tiene que ver con esta idea que tú planteas de Laclau, que es la idea de construcción. O sea, el pueblo no es algo que está ahí, no es el estado llano que uno va y recoge vía focus group sus contenidos y se los lleva. No es algo que hoy día tiene el PC y que se lo vamos a robar al PC. No, no. Y hay parte de eso que lo tiene la UDI, que lo tiene Piñera, que lo tiene la DC, y tiene que ver no con el hecho... Y la mayor parte no lo tiene nadie. Y la mayor parte no lo tiene nadie. ¿Y con qué tiene que ver eso? Tiene que ver no con... Fíjate, me tocó una experiencia el fin de semana que estuve en Punta Arenas haciendo algunas conferencias, qué sé yo. Y en una conferencia en particular que era cerrada con un grupo de personas más bien especializadas en un área, yo planteé la discusión en esa área. Y había un clima enrarecido, terrible, muy complicado. Entonces cambié la conversación en algún momento. Dije: oye, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? Entonces, no, me dijeron: no es contigo, es una situación que estamos acá. Empecé a notar la espesura, el carácter oleoso, si se quiere, del malestar social. Yo que lo había investigado muchas veces y pensaba que tenía X tamaño y era tan grande como esto, de repente me empiezo a encontrar con el malestar de mucho mayor tamaño, de mucha mayor dificultad de salir de ahí, como un gran pantano, una gran arena movediza que hace imposible que uno escape de él. Y me empiezo a fijar que esa discusión tenía que ver, trato de entenderla, ya no investigativamente, sino que ya ahí en la conversación, sino que ya con la guata, y me empiezo a dar cuenta de que, primero, que la discusión que nosotros tenemos a nivel intelectual es una discusión que le falta mucho para afinarse, porque la tesis que hemos sostenido algunos, tú también estás dentro de esas tesis de un amplio sentimiento de malestar, ¿ya? Tiene que promediarse en la práctica, en el mundo académico, con todos aquellos que dicen que al contrario, que Chile vive en la felicidad, ¿ya? Y en el fondo en ese punto intermedio opera la forma de procesamiento político de esto, ¿ya? Un poquito para allá, un poquito para acá, pero ahí. Y resulta que yo hoy me encuentro con esto al otro lado del sistema, y en una sociedad, que es la sociedad de Magallanes, que una de las más integradas socialmente, de las más comunitarias, donde hay menos modelo del modelo que tenemos nosotros. O sea,
que además es uno de los lugares donde donde no hay, tú dejas los autos abiertos, no hay delincuencia, prácticamente no hay síntomas de anomia, y sin embargo está esta sensación. ¿Y con qué tenía que ver? Uno, la desesperanza. Aquí no hay salida. Si la política necesariamente va a terminar en esta encrucijada en la cual no podrá salir de sí misma, de su propia asquerosidad, de su propia truculencia. Entonces, esa sensación de impotencia. Y claro, ahí uno entiende que mucho votante que está para hacia el lado derecho, al ver una política que se divide entre los poderosos y lo que podríamos llamar directamente los propineros, porque la nueva mayoría ni siquiera es la que recibe gran parte del financiamiento, sino que las propina, ¿no? Si uno ve eso, esos ciudadanos dicen, bueno, entre uno y otra cosa, al final la política se trata del poder, y uno se va al poder. Se queda con el poder, sea como sea, dado que no hay nadie que enfrente con poder aquello. Y ahí está, a mi juicio, el desafío del Frente Amplio. Es una fuerza propiamente tal. Sí, lo hemos dicho también en otros programas, ¿no? El gran desafío del Frente Amplio, de cualquier fuerza política que se levante al margen del duopolio, es, en primer lugar, existir políticamente, ¿no? Y existir políticamente no es fácil, en realidad, en un escenario como el que vive Chile y en general en el mundo, cuando tú levantas un proyecto transformador. Porque supone entender, como yo creo que acertadamente lo han dicho los dirigentes, los voceros del Frente Amplio, de que eso no se hace con una mera sumatoria de sigla o ni siquiera de nombre, y yo incluso voy más allá, ni siquiera de experiencias que han habido en este sector al margen de la nueva mayoría y de la derecha, porque reconozcámoslo, las experiencias que han habido en realidad han sido fracasadas, ¿no? Fracaso tras fracaso ha tenido la izquierda extraparlamentaria, y es bueno tener una crítica radical, un mea culpa sincero en ese sentido. No es sumando y no es repitiendo lo que se hizo antes como tú vas a lograr efectivamente emerger o existir políticamente, sino es cambiando la cualidad de tu política, ¿no? Y cambiando la cualidad de tu política supone, creo yo, estas dos variables que yo te decía, ¿no? Innovar en la forma y innovar en el contenido. Si tú repites la forma tradicional de la política actual, lo más probable es que quedes entrampado, ¿no? Y la forma de la política tradicional es decir, okay, aquí hay por ejemplo, en el caso electoral, aquí hay un candidato, por favor voten por él, hagan campaña por él, hagan puerta a puerta por él. Yo creo que los candidatos tienen que ponerse al servicio de un proceso de articulación, incluso ponerse en riesgo. Un buen candidato se pone en riesgo. Le dice a la ciudadanía, ok, yo quiero ser candidato, pero construyamos una plataforma común, como lo hizo Jorge Chap en Valparaíso, una plataforma que puede ser Primera Ciudadana o pueden ser otras alternativas, en donde se mida, donde se y si no hay suficientes candidatos para primaria, donde se ratifique por la ciudadanía la necesidad de ir a esa elección, empujar ese carro colectivamente. Yo siempre lo repito, Jorge lo sabe, la gente, los compañeros de Valparaíso lo saben mejor que nadie, lo han dicho también, pero las primarias ciudadanas de Valparaíso, las que tuvieron lugar 3 meses antes de la elección definitiva de alcalde, Jorge Chap gana esas elecciones por 28 votos. Sí. Y bien entrado las elecciones, bien entrado el día, Jorge Chap estaba abajo en realidad, ¿no? Era muy posible, era muy real que él pudiera haber perdido esas elecciones de primaria ciudadana. Entonces eso te muestra que era un proceso real. Que un proceso real es cuando efectivamente tú puedes ganar o perder. Hay competencia. Hay competencia. Y cuando gana, bueno, todos esos votantes, que fueron como 5.000, él sacó 1.600 votos, se ponen al servicio, en pos de esa candidatura, que la sienten como propia, la sienten como un pedazo articulado de pueblo que por fin va a dar una pelea real. Y eso hace que Jorge Chap pase de 1.600 votos, 3 meses antes de la elección, a cerca de 45.000 votos. O sea, es un salto cuántico que no es explicable de otra manera. Hay una forma nueva que la izquierda nunca hizo en este país de esa manera, al menos durante la época de la democracia post-transición. Juntos y al mismo tiempo trabajando desde abajo. Y con una cierta audacia política, ¿no? Sí. Evidentemente hay un escenario, también había candidatos como los que habían, etcétera, pero esta forma, creo yo, es muy fundamental para la política actual. Y los contenidos, yo creo que la política chilena, el Frente Amplio, va necesariamente a tener que tomar sobre sus hombros, digamos, ¿no? Que no es lo más deseable, pero lo va a tener que tomar, la bandera de la nueva política, ¿no? De la política nueva, de la política transparente, de la política no corrupta. Hay que decir las cosas como son. Lo que hemos visto durante estos últimos meses, y nadie lo nombra, es corrupción, derechamente, corrupción política. Lo que le pasa a Ena Bombaer, cuando le llegan esos correos de una empresa que a su vez tiene interés en lo que va a votar, eso se llama en cualquier parte corrupción política.
Y aquí no le decimos de esa manera, digamos, y caso tras caso se va configurando. Y lo de Piñera, aunque se lo quieran llamar conflicto de interés, está muy cerca también de lo que... Claro, lo que pasa es que la diferencia es que él no es comprado porque tiene un precio que no es comprable, pero al mismo tiempo él se compra a sí mismo el poder político a partir del uso de información, del abuso de posición, de privilegio, en fin. O sea, aquí estamos hablando de casos gravísimos de corrupción, donde, insisto, está esta dinámica donde una derecha articulada con el mundo empresarial de modo total y absoluto, y una centroizquierda, la nueva mayoría y la exconcertación, que está articulada con ese mundo empresarial también, pero de un modo más precario, más en la lógica de la propina, ¿ya? Y aún así muy, muy eficientes en seguir el mandato correspondiente al olvido, a dar la espalda al pueblo, al demos, a la ciudadanía, al soberano, ¿ya? Y darle la cara, en cambio, al mundo empresarial. Creo que en ese contexto, efectivamente, el Frente Amplio tiene un rol que cumplir, pero ahí tiene un rol importante que cumplir en términos de conocimiento. Hay que mostrar el Frente Amplio en todas partes de Chile, en todos los sectores sociales, ¿ya? Hoy día es algo que es una noticia, es un fantasma de sectores de más información. Gasparín. Gasparín. Y necesitamos ir mucho más fuerte, mucho más lejos. Y necesitamos articular además las distintas estrategias. O sea, el de abajo hacia arriba y el de arriba hacia abajo no son contradictorios. Yo hablaba en Punta Arenas también había un chico que expuso conmigo en Punta Arenas, y él es el vocero de una toma que se llama Puño en Alto en Punta Arenas, que es una toma donde están haciendo autogestión, y la autogestión está conducida a construir casas, domos de gran calidad para las personas que están viviendo en esa toma. Y él empieza a contar toda esta experiencia. Entonces mucha gente se levanta y dice, oye, no, pero entonces esa es la política que necesitábamos, eso. Entonces él mismo dice, bueno, pero eso no es suficiente. Entonces yo le digo, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que de aquí a cierta cantidad de tiempo, cuando él construya las casas y tengan todo listo, ya va a llegar un día la orden de demoler y van a sacar todo. Mientras no haya una articulación política también estructural, desde abajo hasta arriba, sin exclusión de ninguno de los espacios, es muy difícil. Entonces él dijo, claro, de hecho nosotros tenemos calculado que esto dura máximo 3 años, que es más o menos el tiempo que podría efectivamente durar todo el esfuerzo. Entonces esa articulación es clave. Absolutamente, es arriba, abajo, abajo, arriba, es forma y contenido también. Y probablemente a lo largo de este año vamos a seguir hablando de contenidos programáticos del Frente Amplio, que yo creo que es muy importante pasar también de la molestia a la propuesta. Yo aprovecho los últimos minutos para hacer un llamado. En Maipú se va a lanzar el Frente Amplio, se está lanzando en varias comunas, yo sé, pero a mí me parece importante estas comunas que son bien simbólicas, porque son comunas del Chile profundo, como llamamos nosotros, ¿no? Sí. Se va a lanzar en la Plaza Maipú el Frente Amplio, van a estar varias fuerzas del Frente Amplio ahí presentes, así se está lanzando, se lanzó en la Florida, se ha lanzado en muchas partes de Chile. Yo creo que hay que acompañar ese proceso, hay que difundirlo, la gente probablemente va a ir en esta primera instancia a ver como alguien va a ver algo en la plaza, ¿no? Eso tampoco hay que pasarse muchas películas, va a haber un show, qué sé yo, pero es un punto de inicio, creo yo. Hay varios puntos de inicio que están teniendo lugar. Está pasando algo interesante también para irnos con un mensaje esperanzador en el país. Si vamos a esperar a que en Maipú se celebre el Día del Amor con Peluche en el Consejo Municipal, no tenemos mucho que esperar. Claro, tenemos que lograr cambiar esa estructura de relación con la ciudadanía. O sea, eso no puede ser. Bueno, nos vamos. Sí, nos vamos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la audiencia. Gracias por la audiencia. De nuevo, bastante bien. Y nos vemos la próxima semana con Cero a la Izquierda. Esperamos ya aquí con el panel completo, con todos los presentes. Y es probable que hagamos un programa aporta a la marcha de la No Más AFP. Ya viene No Más AFP. Así que vamos a tratar ese tema seguramente. Así es. Gracias.